Esta es la historia de dos viajeros, un viaje por carretera que terminó en la nada y un caso judicial internacional que enfrentó a una familia desesperada contra todo un estado. Y nos deja con una pregunta muy difícil. ¿Qué pasa cuando la justicia no logra encontrar la verdad? La pregunta que puso a Honduras frente a una corte internacional parece simple, pero es realmente escalofriante. ¿Dónde están Francisco Fayren Garzavi y Yolanda Solís Corrales? ¿Qué fue de ellos? A ver, todo arranca con los últimos datos confirmados que tenemos. Es 11 de diciembre de 1981. Dos jóvenes costarricenses cruzan la frontera en su carro camino a México. Un viaje que debería haber sido una aventura, pero del que simple y sencillamente nunca regresaron. Y bueno, aquí es donde la historia se empieza a enredar, porque cuando las familias, desesperadas, empiezan a preguntar, la versión oficial, se cae a pedazos casi al instante. Es un laberinto de contradicciones. Fíjense en esto, porque la primera señal de que algo andaba muy mal vino del propio Estado hondureño. En solo 3 meses dieron 3 versiones totalmente distintas. Primero, en enero. No, nunca entraron al país. Un mes después, pensándolo bien, solo entró ella. De él no sabemos nada. Y para marzo, otro cambio. Ah, no, sí, entraron los dos y al día siguiente se fueron a Guatemala. O sea, ¿en qué quedamos? Y por si fuera poco, el país vecino, Guatemala, le echó más leña al fuego de la confusión. Primero dijeron que no entraron. Luego que sí, que entraron el 12 de diciembre y se fueron el 14. Pero esperen, porque años más tarde, la versión oficial vuelve a cambiar y es, ¿saben qué? En realidad nunca pisaron nuestro territorio. Una locura total. Ok, para poder entender de verdad este caso, tenemos que hacer un poco de zoom out. Hay que ver el panorama completo de lo que era Honduras en esa época, porque el contexto de esta desaparición es clave. 150, más o menos. Pero ojo, este no es un número cualquiera. Es la cifra que se estima de personas que fueron víctimas de desaparición forzada en Honduras entre 1981 y 1984. Fayren Garzavi y Solís Corrales desaparecieron justo en el pico de esa época tan oscura. Y es que estas desapariciones no eran al azar, para nada. Seguían un patrón, un modus operandi aterrador. Las víctimas solían ser gente que las autoridades consideraban peligrosas. Los secuestros eran violentos, en plena calle, por hombres armados de civil en carros sin placas. Después, las autoridades lo negaban todo. Los recursos legales como el habeas corpus no servían para nada. Era un método sistemático, tolerado por el Estado, para silenciar a la gente. Entonces, si en tu país se te cierran todas las puertas, ¿qué haces? Bueno, pues el caso escaló y llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte tuvo que arremangarse y actuar casi como si fueran detectives, tratando de armar un rompecabezas con puros pedazos de evidencia. Y miren, esta frase del papá de Francisco es que es desgarradora, pero lo dice todo. Imaginen la impotencia, que te digan en tu cara que la ley en tu país no te va a ayudar, que tu única esperanza es que alguien de afuera presione. Eso te habla de un sistema de justicia completamente quebrado. En medio de todo aparece una pista clave, un cuerpo no identificado hallado cerca de la capital. El padre de Francisco ve una foto y cree que podría ser su hijo. Por años, la familia y Costa Rica piden y piden que se exhume el cuerpo. La respuesta de Honduras, puras largas y excusas. Al final, cuando la corte ya exige que encuentren la tumba, dicen que se perdió por deslaves y un huracán. Así, esa posible evidencia crucial se esfumó. Justo cuando todo el contexto parecía apuntar a una desaparición dentro de Honduras, ¡pum!, aparece un documento. Un solo papel que amenaza con cambiarlo todo y contar una historia completamente diferente. Resulta que la corte mandó a un perito, un experto en caligrafía, a analizar ese permiso. Y la conclusión fue una bomba. La firma de Francisco Fayren G., que aparecía en el documento, era auténtica. De repente había una prueba física, tangible, que sugería que, contra todo pronóstico, Francisco sí había logrado salir de Honduras. Esto dejó a la corte en una encrucijada tremenda. Entonces, ¿qué? Si la firma es real, ¿eso significa que salieron de Honduras? ¿Cómo se reconcilia esto con el patrón de desapariciones y con todas las contradicciones de los gobiernos? Y así llegamos al momento de la verdad. ¿Cómo hizo la Corte para navegar este laberinto de pruebas y llegar a un veredicto final? Pues el veredicto final, emitido el 15 de marzo de 1989, fue que no se pudo probar la responsabilidad de Honduras en las desapariciones. Una decisión que, de entrada, suena bastante impactante. Y la pregunta es obvia, ¿pero por qué? Si ya se sabía que el Estado tenía esta práctica sistemática de desaparecer gente,
¿Cómo es posible que en este caso no se le encontrara responsable? Parece que no tiene sentido, ¿verdad? Y aquí está la clave de todo. Hay una gran diferencia entre probar un patrón de crimen y probar un caso específico. La Corte dejó claro que sí, que quedó demostrado que en Honduras existía una práctica estatal de desapariciones forzadas. Lo que no se pudo probar fue el eslabón, la conexión directa e irrefutable que atara a Francisco y Yolanda a esa práctica. La Corte tuvo que poner todo en una balanza. Por un lado, tenían la firma auténtica, una prueba muy fuerte. También los registros guatemaltecos que, con todo y sus contradicciones, en general decían que sí habían pasado por allí. Además, no había ni un solo testigo directo de la captura, y el testimonio que mencionaba a Francisco en una lista de detenidos se consideró demasiado débil. Al final, la prueba directa de la firma pesó más que todo lo demás. Así que el caso, legalmente, quedó cerrado. Pero claro, nos deja con un montón de preguntas sobre qué es la justicia y lo difícil que es probar algo cuando te enfrentas al poder de un Estado. De hecho, la propia Corte lo explicó. Dijeron, y es muy interesante, que acusar a un Estado de algo tan terrible no es cualquier cosa, y que eso los obligaba a tener un estándar de prueba altísimo, a buscar lo que llamaron una convicción de la verdad. Y en este caso, con todas las dudas y la evidencia contradictoria, esa convicción simplemente no la encontraron. Y esto nos deja con una pregunta final muy difícil flotando en el aire. Cuando un patrón de injusticia es evidente, cuando todo apunta a que algo terrible está pasando, pero un caso específico no logra cumplir con el estándar de prueba legal, ¿qué significa la justicia en ese momento? Es un duro recordatorio de que a veces la certeza moral y la prueba legal viven en mundos distintos.